gusto que estén tantas personas conectadas y con el objetivo de dar cabal cumplimiento al horario que hemos desarrollado el programa del día de hoy. Me da mucho gusto presentarles a Mauricio Medina, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos. Mauricio cuenta con una amplia trayectoria y experiencia en el sector financiero, con más de 20 años en bancos e instituciones financieras y arrendadoras. Mauricio se ha desempeñado como gerente de costos y presupuestos en BBVA Bancomer México, gerente de riesgos en Banco Santander México y director de riesgo y administración de activos en GE Equipment Services. Mauricio es director general de TIP México, empresa líder en arrendamiento y administración de equipos de transporte en la República Mexicana, y fue nombrado presidente de la asociación el pasado 15 de enero. Mauricio es graduado de la Universidad Tecnológica de México, cuenta con una maestría en finanzas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, además de un reciente diplomado en perfeccionamiento directivo por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Mauricio nos dará un mensaje de bienvenida esta mañana. Mauricio, la palabra es tuya. Muchas gracias, Viviana. Buenos días a todos. Para comenzar, pues quiero agradecer el apoyo y las propuestas realizadas por TM Sourcing para la realización de este seminario, de este foro. La verdad es que nos han apoyado mucho en impulsarlo. De igual forma, pues a los especialistas que nos van a acompañar, más de 12, a los mediadores, representantes de empresas y despachos como Santa Marina y Esteta, Uri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, Clifford Chance, HR Ratings, entre otros que estarán participando esta mañana y que realizarán seguramente aportes bien importantes para hacer esta plática mucho más provechosa. Agradecer también a las más de 500 personas que se han registrado para acompañarnos a lo largo de esta mañana. Hay 4 bloques preparados, como lo pudieron ver en la agenda, cada uno de ellos con diferentes temas de interés en diferentes áreas. Y bueno, pues comenzar diciendo que para la mayoría de los sectores en México esta emergencia sanitaria causada por el COVID pues representa un gran reto. A su vez, una gran oportunidad para ahondar en reestructuraciones de las finanzas de las empresas. El arrendamiento es un producto financiero que incentiva mucho el crecimiento de las empresas, es un producto que te ayuda mucho a crecer sin descapitalizarte, y sin duda pues, será uno de los productos que puedan estar más dinámicos una vez que se dé la apertura de los diferentes sectores en esta crisis. El arrendamiento también es un producto que funciona muy bien en tiempos de volatilidad. ¿Por qué? Porque es un producto muy flexible. De igual forma, no se tienen que invertir, como mencionaba, grandes cantidades de dinero. Se puede hacer uso de esto para pagar solo el tiempo que vas a utilizar un activo. La AMAVE es una asociación joven que está atrás de las arrendadoras de vehículos principalmente, pero el arrendamiento en general es un producto que funciona para cualquier tipo de activo. En los últimos 2 años se ha detonado un crecimiento importante en la industria de arrendamiento vehicular, crecimientos por arriba del 15%, según cifras de la AMAVE, lo cual pues, es un sector con un gran potencial de crecimiento. Actualmente el mercado de arrendamiento vehicular en cifras de la asociación corresponde a más de 230,000 unidades arrendadas en el primer trimestre del 2020, representando un crecimiento del 24% en comparación del mismo periodo del año pasado. Bueno, pues con este preámbulo estamos seguros que las pláticas que escucharemos el día de hoy en cuanto a la figura de cómo la figura del arrendamiento puede representar una buena oportunidad para diferentes empresas y diferentes sectores en épocas de contingencia, seguramente estas pláticas serán de gran interés para todos. Agradezco nuevamente a todas las personas que hicieron posible este seminario, a los que se han conectado. Y para comenzar, HR Ratings nos hablará sobre el entorno económico. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Para comenzar, y antes de darle la palabra a Félix Boni, me gustaría presentarlo. Félix cuenta con más de 30 años de experiencia en áreas de análisis de los mercados financieros en México, los cuales incluyen aspectos económicos y políticos. Es experto en la generación de modelos estratégicos y de pronóstico, y actualmente se desempeña como director general de análisis de HR Rating. Dentro de su trayectoria en México, Félix ha sido director de análisis de Scotia Capital,
analista senior de capitales en ADM Ambrose Securities México, director de análisis de Credit Line en Securities Asia, West Merchant Bank en ING Barings y director ejecutivo de análisis en Interacciones Casa de Bolsa, entre otros. Como director general de análisis de iChart Ratings, supervisa el trabajo analítico de cualquier calificación, opinión, análisis o dictamen, manteniendo los más altos estándares de calidad, objetividad, independencia e integridad. De igual manera, coordina los esfuerzos de los analistas responsables de cada sector y es responsable de la aplicación correcta de las metodologías. Félix, la palabra es tuya. Muchas gracias, Viviana. Ok, vamos a empezar con la presentación. Voy a tener una presentación relativamente breve de 15-20 minutos y después, yo creo que si es posible, vamos a abrir a preguntas y respuestas. Básicamente, en términos, en este año, los puntos principales que quisiera mencionar, que creo que sí es muy importante enfatizar en el entorno actual, es que tenemos una combinación de cosas. Tenemos una situación coyuntural, obviamente que todo el mundo lo conocemos, que es el COVID-19, que sí está afectando de manera muy fuertemente toda la economía. Eso sí lo conocemos, ese elemento coyuntural, pero también creo que también es importante no olvidarnos de lo importante de ciertos elementos estructurales. Primero, el mismo elemento coyuntural del COVID-19 puede volver a ser algo estructural en términos de que dependiendo básicamente no sabemos exactamente qué va a ser el efecto de largo plazo de eso. Podemos ver muchas empresas pequeñas y medianas que ya no van a existir. Quizás cuando la gente ya puede regresar a sus trabajos, ya no va a estar la empresa donde antes trabajaba. También en caso de mucha gente posiblemente hay una pérdida de ahorro personal por no ganar sus salarios normales, que podría indicar que en el futuro no van a consumir tanto como antes, y el mayor endeudamiento. Entonces hay mucha incertidumbre como consecuencia de ese elemento coyuntural que podría, por esa razón, también convertirse en una situación estructural. Nada más lo quisiera mencionar, que lo que sí creo que sí es muy interesante, es que Banco de México ayer sacó un documento que es su documento trimestral que normalmente publica, que incluye muchas cosas en cuanto a su análisis del entorno macroeconómico, pero casi por la primera vez, y no me acuerdo otra ocasión, en esta ocasión Banco de México no dio una estimación propia de la misma institución de qué es lo que podría pasar en términos de crecimiento, especialmente en términos de crecimiento en este año. Y en lugar de presentar su propia estimación, básicamente presentó una serie de escenarios. O sea, es tan incierto la situación, tan difícil de proyectar, que el mismo Banco de México dejó de hacer una postulación propio de qué es lo que está pensando. Eso sí te da una idea del nivel de incertidumbre que existe actualmente. También Félix, disculpa que te interrumpa. ¿Podrías apoyarnos activando tu cámara, por favor? Sí. Ok. ¿Ya me escuchan bien? ¿Está bien? Perfecto, muchas gracias. Ok, perdón, ok. Pero ya estoy en la presentación otra vez, pero si necesitas, ya estoy aquí. Ok, pero ya ven la presentación. Bueno, sí, ok. No, Félix, perdóname, no vemos la presentación. ¿Podrías ponerle en share screen para...? ¿Es lo que yo pensé? O sea, ¿no han visto? Voy a poner aquí. Share screen. Ahora sí, ¿ven? No. No puse share screen en... No, no se ve. Pero creo que ustedes también tienen una presentación, ¿no? Sí, si quieres yo la proyecto. Sí, Dame un ajá. segundo. Perdón esos problemas técnicos.
Sí, no te preocupes. En un segundo ya estamos. Pero ya tienen ustedes la presentación también para presentar. Aquí está. Ahí deberían estarla viendo. Sí, muchas gracias. Gracias. Ok. Listo. Ok, entonces en la página de puntos principales, básicamente lo que estamos diciendo es eso. Y además estamos hablando mucho de distanciamiento social, pero también otro problema estructural que vemos es el distanciamiento entre el sector público y el sector privado aquí en México, que pensamos que es uno de los factores que ha producido una caída en la inversión privada, y para nosotros es indispensable la inversión privada para el crecimiento económico. Ya todo el mundo ya sabemos de la cancelación de Naim, una cancelación de Farm-Out en el sector energético, modificaciones más recientes en las reglas de operación para proyectos de energías limpias, entre la problemática entre la Comisión Federal y el sector privado que está haciendo inversiones en energías. Tuvimos, ya sabemos la historia de Constellation Brands, la industria de cervecería en Baja California. Entonces hay todo eso una serie de incertidumbre que puede o ha sido afectando y podría seguir afectando negativamente la inversión privada. Es un elemento estructural muy importante para nosotros que afecta el crecimiento de largo plazo. También tenemos históricamente alta inflación en México, por lo menos la inflación subyacente recientemente ha sido un problema menor por la caída en los precios energéticos, pero históricamente y todavía tenemos el problema de inflación subyacente muy alto que quita un poco de margen de maniobra en cuanto a la política monetaria del Banco de México. También sabemos alto nivel de inseguridad, debilidad en general el Estado de Derecho, y también es otro problema que afecta la inversión. Del lado positivo, muy positivo, si México podría mejorar las condiciones de inversión. En ese sentido, todo el mundo ya sabemos de los problemas que existen en las relaciones comerciales entre China por un lado y Estados Unidos, y también de manera también otros países desarrollados. Y en buena parte la preocupación en Estados Unidos en este momento es que depende demasiado en las cadenas productivas, en cadenas en producción que provienen de China, y ahora la idea sería de reducir la fuerte dependencia que tienen muchas economías en el mundo a China. Y eso sí es una oportunidad que podría aprovechar México, aumentando su capacidad de su planta productiva en el sector manufacturero. Es una oportunidad. Hay que ver hasta qué punto México lo puede aprovechar de eso. Antes de todo ese problema de COVID, sí vimos elementos de que sí estaba aprovechando, en el sentido de que la participación de China en las importaciones estadounidenses estaban reduciéndose, mientras que la participación de exportaciones mexicanas y canadienses como parte del Tratado de Libre Comercio estaban aumentando. Entonces, ese sí es un área de gran oportunidad que tiene México. La siguiente, por favor. Ok. En básicamente lo que estamos hablando en la primera sección es básicamente vamos a estar mostrando lo que podríamos llamar la economía real, digamos, el PIB y diferentes sectores dentro del PIB. Ya en esta gráfica se ve cómo ha ido cayendo la tasa de crecimiento del PIB. Hay algunos elementos muy importantes en eso. Primero, si ves la gráfica, puedes notar que a partir más o menos de 2015, el crecimiento del PIB de México ya empezó de desacelerarse de manera importante, aunque no dramático, pero sí empezó a ver problemas en términos de capacidad de crecimiento de la economía
mexicana, especialmente en el sector industrial. A partir del cuarto trimestre de 2018, sin embargo, esa desaceleración que fue relativamente moderado ya empezó a llegar o entrar en una etapa de una fuerte desaceleración o una aceleración en ese proceso de debilitamiento. Y con el reporte del primer trimestre que acaba de anunciar el día de ayer en INEGI, no vimos en el primer trimestre ningún detenimiento, ninguna mejoría. De hecho, lo que hizo INEGI en muchos de sus números era revisar hacia abajo las tasas de crecimiento de 2018 y 2019 y 2018. Entonces sí, estamos en una situación de largo plazo de desaceleración que más recientemente ha acelerado este proceso. Entonces, en el entorno antes de entrar al COVID, sí fue una situación bastante preocupante. En la siguiente, por favor. En la siguiente lámina, básicamente lo que vemos en más detalle es el sector industrial. Ya ven la naranjada, que es el sector minero, que es básicamente Pemex. Ya vemos los problemas que tenía Pemex con decrementos muy importantes en su capacidad de producción de crudo. Recientemente ya está repuntando, todavía en algunos elementos en términos negativos, pero sí estamos viendo aparentemente ya frenó Pemex la caída en su producción, está empezando a aumentar. Ese es un lado positivo después de muchos años de arrastrar hacia abajo al sector industrial. También vemos el sector construcción en línea gris, que ha sido muy fuertemente, muy negativamente impactado por muchos elementos, tasas de interés altas, por ejemplo, que sí está en una situación de desplome muy seria, y obviamente la construcción también es un sector que genera mucho mano de obra, entonces su caída sí es muy preocupante, y en el primer trimestre no vimos mucho tendencia, indicaciones de un cambio de tendencia. Y el sector más importante dentro de la industria, que para nosotros es uno de los más importantes en México, la manufacturera, que también está entrando en una fase de decremento. Suponemos que esa desaceleración va a seguir más fuerte en el segundo trimestre debido a la relación entre Estados Unidos y México del sector manufacturero. Eso sí va a bajar fuertemente en el segundo trimestre. Hay que ver, la cuestión sería hasta qué tan rápido se podría recuperar en el tercer y cuarto trimestre. En el siguiente, por favor. En esto lo que mostramos en la siguiente es básicamente qué es lo que está pasando en el sector servicios. También es como 2/3 partes de la economía, es más grande que la industria, pero depende mucho en la actividad del sector industrial, que también están viendo caídas muy importantes. Lo único que ha sido relativamente fuerte entre ese elemento negativo es el verde, que es básicamente ventas al comercio por menor, pero la información de ANTAD indica que para abril y mayo ese sector ya hubo caídas muy importantes. Entonces también sería el mismo problema que mencionamos en el sector manufacturero. Entonces, en el sentido de que estamos esperando un segundo trimestre bastante negativo. Aquí en la siguiente lámina, lo que sí mostramos es una tendencia de muy largo plazo de la relación entre Estados Unidos y México en términos de sus tasas de crecimiento. Y no únicamente de eso, la perspectiva de largo plazo es muy importante para tener una idea de la dimensión de lo que nosotros y básicamente todos los economistas están esperando para este año. Vemos, por ejemplo, la caída. Hubo fuerte caída en la crisis financiera hace 10 años, 2008-2009, lo profundo que era. Pero también es importante tomar en consideración de que antes de que empezó esa crisis financiera, las economías americanas y mexicanas eran relativamente fuertes, estaban gozando de buenas tasas de crecimiento y recuperaron relativamente rápidamente después de este. Inclusive el repunte en México era más fuerte inclusive de Estados Unidos, quizás porque también su recesión también era más profundo. Ahora, más recientemente, ya pueden ver lo que está pasando en esos momentos y como la mayoría de los economistas están suponiendo, yo creo que básicamente es un consenso muy amplio de que esa crisis va a ser mucho peor que la crisis financiera en
8, o por lo menos la incertidumbre es mucho más grande, como refleja el hecho de que mencioné antes que el Banco de México ni mencionó o ni dio nada en términos de qué es lo que está esperando para el próximo año. Eso te da una idea de la magnitud de lo que estamos viviendo ahorita. En la siguiente gráfica, yo creo que sí es muy importante. Lo que aquí estamos mostrando otra vez la diferencia entre lo que pasó ahorita y lo que pasó antes. Nada más para dar una idea, en la crisis financiera, lo que vemos ahí, del punto máximo del PIB antes de entrar en esa recesión, necesitábamos 9 trimestres para llegar al nivel de economía de que tuvimos antes. Básicamente 9 trimestres en este sentido de tercer trimestre de 2008 a básicamente al tercer cuarto trimestre de 2010. Básicamente 2 años del punto máximo antes para llegar a donde estábamos antes de la recesión. Y ahora también ven que antes de eso la economía mexicana estaba creciendo. Y ahora ya pueden ver qué es lo que está pasando. Vemos como antes de esa crisis la economía ya estaba flat, no estaba creciendo. Y por lo tanto, con lo que estamos suponiendo, o lo que está suponiendo básicamente una gran mayoría de los economistas que participan en la encuesta mensual que produce el Banco de México, si tomas sus datos, que es lo que están suponiendo para este año 2021 y para los siguientes años, un tasa de crecimiento de nada más 2.1% en los siguientes 10 años, básicamente nos llevaría a quizás el doble de tiempo para regresar a donde estábamos en 2019 antes de que empezó todo eso. Entonces, eso te da, en este escenario, realmente pesimista, pero es un escenario compartido entre muchos especialistas, te da una idea de lo que está, de la profundidad y el tiempo que duraría esta crisis. La siguiente, por favor. Aquí en la siguiente gráfica, que creo que es muy, muy importante, ahí ven la inversión privada, es un elemento, problema estructural que mencioné antes, que para nosotros es muy importante, y esa es la caída en las tasas de crecimiento de la inversión privada, que es básicamente el 80% de la inversión privada, tanto en la construcción, como ya habíamos mencionado, como la inversión en maquinaria y equipo. Y no únicamente, y empezó de desaceleración en 16, 17, y igual que lo que vimos en el PIB, esta desaceleración aceleró recientemente y de hecho ya estamos viendo tasas de crecimiento negativos. Para nosotros, el elemento clave para el crecimiento a futuro es la confianza y la capacidad del sector privado de volver a invertir en México. En la siguiente, básicamente, sí, empezamos a dar un poco la idea de qué es lo que está pasando en el sector externo, balance de pagos, la cuenta corriente que reportó también un par de días el Banco de México. Vemos el déficit en cuenta corriente que mejoró mucho en el sentido de que redujo sustancialmente su déficit del primer trimestre del año pasado al primer trimestre de este año. Y eso alivia mucho la presión sobre el tipo de cambio y de hecho ya hemos visto en los últimos días una apreciación del peso frente a los niveles más débiles que hubo en marzo y abril. Pero otro lado, para financiar la déficit en cuenta corriente necesitamos recibir dinero, digamos, del sector financiero. Y también los flujos que recibimos en términos de préstamos o endeudamiento de México, en vez de recibir 10 mil millones de dólares el año pasado en el primer trimestre, que fue extremadamente alto, recibimos nada más 3.4. De todas formas, gracias a la caída en el déficit en cuenta corriente, no fue necesario tanta ayuda, pero de todas formas, sí, todos los dos datos reflejan el debilitamiento de la economía y en buena parte nos está salvando el hecho de que el déficit en cuenta corriente ya se redujo fuertemente debido desafortunadamente a la debilidad de la economía. En la siguiente, por favor. Es la cuenta corriente en más detalles, que es una variable muy importante en las proyecciones macroeconómicas.
vemos como especialmente en el balance comercial de mercancías o bienes, cómo cambiamos de un déficit a un superávit en el primer trimestre, pero ese superávit, como vamos a ver, ya es deficitario. Vemos lo que sacaron del país en términos de utilidades y dividendos, que ese sí fue menor. Pero quiero llamar la atención, muy importante, el balance de transferencias. Esos son los famosos remesas que reciben las familias mexicanas en buena parte de parientes o conocidos en Estados Unidos principalmente. Y a pesar de los problemas ahí, por lo menos en el primer trimestre, esas remesas subieron de 6.7 mil millones de dólares que recibimos a 9 mil millones de dólares que recibimos. Es un elemento muy positivo que aumentó. Va a ser muy interesante qué pasa en mayo y junio, abril, mayo y junio, en ese cuento, pero que es una cuenta, uno de los elementos variables más importantes para la economía mexicana. Ven, por ejemplo, ese déficit de apenas $1,000 millones, de 982, de apenas $1,000 millones en el primer trimestre, que si no fuera por esas transferencias, tendríamos un déficit de aproximadamente $10,000 millones. Entonces, este te da una idea de la importancia de los remesas y por lo tanto sería importante seguir viendo ese variable en los próximos meses. Siguiente, por favor. En la cuenta financiera es otro elemento, es lo que nos prestan a nivel de endeudamiento. Vimos una caída en la inversión extranjera directa de 20%, que sí es importante. Una caída en la cartera, básicamente lo que la gente invierte en instrumentos de valores, bonos, etcétera, valores gubernamentales, también bajó fuertemente en el primer trimestre. En parte, y eso se debe al hecho de que el gobierno federal está pidiendo menos endeudamiento, pero de todas formas hubo una entrada menor, sustancialmente menor por parte de extranjeros o dinero proveniente del extranjero. También vemos otras inversiones que son básicamente movimientos en depósitos pequeños. También hay una salida de dinero ahí. Y tengo que explicar que en la contabilidad de Banxico, en la cuenta financiera, es un poco complicado y perdón, pero así presentan la información. Un negativo en la inversión y un negativo en cartera. Básicamente esos negativos implica un endeudamiento, pero una entrada de dinero, y el positivo en ese caso representa una salida de dinero. Entonces, depositantes pequeños están sacando dinero en términos netos, pero en este trimestre no tanto como el año pasado. En la siguiente, por favor. Eso básicamente muestra cómo ha caído la inversión de cartera. Pasamos rápidamente a la siguiente, por favor. Y en la siguiente vemos también, no tan dramáticamente, pero también estamos viendo una reducción en la inversión extranjera directa, que también es uno de los, igual que la inversión privada en general, es uno de los elementos más importantes para el crecimiento de la economía mexicana. Inclusive antes de todo esto, ya estaba en una situación de declive. En la siguiente, esta es la tabla en la siguiente lámina. Es muy importante porque muestra lo que pasó en abril, que un reporte que fue apenas hace un par de días, que es muy importante porque es el primer mes que tenemos información que refleja completamente el problema del COVID y el distanciamiento, porque empezó todo ese problema más o menos en la segunda quincena de marzo, y los datos a marzo o la primera trimestre no refleja eso sustancialmente. Abril es el primer mes que tenemos información que refleja completamente el efecto coyuntural del COVID. Y ahí vemos que aunque tuvimos un superávit en el balance comercial antes, en los primeros, ese básicamente es el promedio mensual de diciembre a febrero, que básicamente los últimos 3 meses que tenemos una situación más o menos normal y en términos ajustados por la estacionalidad. Vemos el fuerte movimiento de un superávit de 1,400 a un déficit de 4,000
4.3 mil millones. Y mucha gente ha habido problemas o preocupaciones por la caída en los precios de crudo. De hecho, por ser México un neto importador de energéticos, básicamente la caída en los precios y la caída en la demanda interna no nos afectó negativamente. De hecho, en la balanza petrolera se puede ver una disminución en el déficit. El problema es lo que nosotros llamamos el balance productivo, que es básicamente lo que exportamos no petrolero y lo que importamos de bienes y insumos. Y ahí lo que vemos es que las exportaciones no petroleras cayeron 39%, especialmente débil fue las exportaciones automotrices que cayeron casi 80%. Pues básicamente, si la gente no sale de sus casas, no van a estar comprando automóviles, obviamente. Pero la reducción de las exportaciones manufactureras fue muy severa en abril. Por otro lado, también vemos la caída en bienes de importación de bienes de consumo y bienes de capital que cayeron fuertemente. Entonces, el efecto neto en abril fue muy negativo, básicamente por el sector manufacturero, que produjeron un superávit de 10 mil millones, se ve en la segunda línea o arriba, balance productivo de un superávit de 10 mil millones cayó a un superávit de únicamente 2 mil millones. Esa situación esperamos que va a seguir en mayo y junio, y la cuestión sería hasta qué punto pues, vamos a recuperar en los siguientes meses en el segundo semestre. La siguiente, por favor. Ahí lo que estamos viendo, ahora ya vamos a cambiar rápidamente al sector monetario de la economía, y ahí vemos la inflación. Recientemente nos ayudó mucho la caída en los precios energéticos en la línea gris, básicamente la inflación no subyacente, que ha ido ayudando a bajar la inflación general. Esa es la línea azul que ves junto a la línea naranjada, que es el último dato. Pero pensamos que el efecto benéfico en términos de la inflación de esa reducción en los precios energéticos ya no va a existir, ya va a cambiar. Ya hemos visto un repunte en los precios de crudo en meses recientes, que eso nos va a impactar. Pero lo más preocupante para nosotros es la línea verde, que es básicamente la inflación subyacente, que no es tan volátil. Pero básicamente vemos que a pesar de una caída fuerte en la actividad económica, no vemos una fuerte caída en la inflación subyacente. Y es un problema para nosotros estructural de la economía, que hay elementos en la economía que impiden una fuerte reducción en la inflación, aun cuando la economía está en un nivel muy deprimido. Y estamos viendo para finales del año la inflación en 3.29%, que es no es malo, pero tampoco no es tan bueno por una economía que está muy deprimida. La siguiente, por favor. Ahí vemos el efecto de esta inflación relativamente alto, y también lo que vemos, lo que afectó negativamente a la economía. Si te acuerdas cuando mencionamos el PIB que empezó a desacelerarse en 15, 16, 17, y esa fue la política monetaria del Banco de México, que subió fuertemente su tasa de referencia. Creo que ese fue uno de los factores estructurales que nos afectó, pero que fue necesario por alta tasa de inflación. Recientemente, que como todos sabemos, esa tasa de interés ha ido bajando, en parte porque la inflación se ha disminuido un poco y por el debilitamiento de la economía. Ya pueden ver cómo llegó de 8.25, ahora está en 5.50. Estamos suponiendo que va a haber quizás otros 100 puntos más de caída este año y quizás más todavía en 2021. Ese podría ser un factor que podría ayudar a la economía y quizás evitar que caigamos como estamos suponiendo en las láminas anteriores en esta presentación. Hay que esperar que eso ayude. Obviamente, ese es uno de los elementos más importantes, hasta qué punto esa caída en las tasas va a ayudar a frenar un poco la caída en la economía. En la tasa de referencia real, ahí pueden ver cómo, en la siguiente,
lámina, por favor. Sí, en esto. Este se muestra la tasa de referencia real, o sea, básicamente quitando la inflación de la tasa nominal del Banco de México. Y también pueden ver cómo subió fuertemente en 16, 15, no únicamente en términos nominales, pero en términos reales, ajustando por la inflación. Y eso afectó muy fuertemente el crecimiento económico, inclusive antes de la llegada de la nueva administración. Y ahora sí está bajando en base a nuestra expectativa de inflación y tasas de interés. Y la idea es de que eso sí que nos ayude, pero todavía, aún en 21, tendremos una tasa real relativamente alto en comparación a donde estaba en 2011, 12 y 13. Todavía es una baja muy fuerte, pero todavía estaría en términos relativamente altos. Y en muchos países hay que acordarles que tenemos tasas de interés reales negativas, o inclusive en Europa tenemos tasas de interés nominal negativas. Entonces, en un contexto global, no serían exageradamente bajas, pero desde donde estábamos en 2019, sí sería un alivio muy importante. Hay que ver hasta qué punto puede afectar la economía. En la siguiente, por favor. Y aquí, básicamente, lo que mostramos es el tipo de cambio. Cómo ha evolucionado históricamente en términos ya la gráfica, la línea azul y verde básicamente muestra en términos reales de tipo de cambio, básicamente ajustando por la diferencia en inflación entre Estados Unidos y México. Vemos los shocks que hubo en 2009. También vemos el choque en 2014 como consecuencia cuando los precios de petróleo empezó a bajar, cuando Pemex todavía producía, tenía un superávit muy importante, balance comercial, el efecto que ese tuvo en la economía y también como consecuencia de esta devaluación, el Banco de México fue forzado a subir la tasa de interés que vimos antes y que ese incremento de tasa de interés afectó negativamente la economía. Pero eso muestra la sensibilidad de la economía a movimientos en tipos de cambio. Recientemente se había estabilizado. Vemos el efecto en marzo que hubo y están viendo como nosotros estamos esperando que esta recuperación sigue por el resto del año y 2021. Pero de todas formas, sería un nivel de tipo de cambio muy devaluado históricamente. Y final, en la siguiente, el final básicamente te da una idea de cuál ha sido la tasa de crecimiento de financiamiento otorgado por parte de la banca comercial al sector privado. Ahí pueden ver como no sorprendente con incrementos en tasas de interés. El crecimiento del crédito bancario también ha ido bajando de manera muy importante, especialmente las empresas. En la información a marzo, que es el último dato que tenemos, sí hubo un repunte, posiblemente derivado a la caída en las tasas de interés que empezó en el cuarto trimestre del año pasado, y esperamos que ese podría seguir aumentando en los próximos meses por la caída en las tasas. Pero básicamente la cuestión sería, por un lado, tenemos caídas en las tasas de interés y por lo tanto debe bajar el costo de crédito, pero por otro lado, una situación económica más débil que aumenta el riesgo de prestar con muchas empresas muy problemáticos y mucha gente que ha tenido que reducir sus ahorros. Entonces es una competencia entre lo bueno, reducción en tasas de interés, y lo malo, digamos, un deteriorado situación, un deteriorado balance por parte de empresas y por parte de personas físicas. Pues con esto concluye la presentación. Fue un poco rápido por el tiempo, pero espero que les haya ayudado. Y si no hay preguntas, pues estamos abiertos a eso también. Sí, Félix, tenemos una pregunta. Jorge Giraud pregunta, en la lámina 18 se ve una recuperación de tipo de cambio. ¿Esto incluye una pérdida de calificación de México por caída en la certificación de Pemex? Mira, para nosotros
La calificación es uno solo, no distinguimos entre la calificación de Pemex y la calificación del resto del sector público porque pensamos que en términos prácticos existe una garantía, aunque no explícito, pero en términos existe. Entonces, básicamente, la cuestión sería si los problemas de Pemex podría jalar hacia abajo la calificación de México. Lo que sí les puedo decir es que actualmente o en abril bajamos la calificación, pero mantuvimos una perspectiva negativa que indica que podría sufrir otra caída. Pero todavía, dado la incertidumbre, vamos a ver la información antes de que hacer cualquier otra decisión, o positivo o negativo. En términos de tipo de cambio, lo que sí, inclusive pusimos un reporte que a marzo tuvimos un fuerte incremento en el nivel de endeudamiento de México, en buena parte por el tipo de cambio y el efecto que tenía el tipo de cambio sobre la deuda que tiene tanto México como gobierno federal en moneda extranjera. Afortunadamente está bajando, o sea, ya, prácticamente, mejor dicho, la cotización está bajando y eso indica que esas presiones que provocaron hasta marzo está disminuyéndose un poco. Por lo tanto, un incremento, una reducción en la cotización, una apreciación del peso mejora, excluyendo otros factores, es un elemento positivo que reduciría el nivel de endeudamiento. Entonces vamos a ver, pero la apreciación del peso, por lo menos en términos de nivel de deuda, es positivo. Y supongo que el nivel de peso está todavía tan deprimido en términos históricos, como vimos en una lámina, que ese nivel de devaluación hace que las exportaciones mexicanas todavía son competitivas. Entonces, el lado bueno, apreciación de peso, reduce el nivel de deuda y en situaciones normales, sin perjudicar la competitividad de México para ser un exportador. Perfecto, Félix. Muchísimas gracias. Si no hay una otra pregunta adicional, te agradecemos muchísimo la información que esta mañana has compartido con todos nosotros. Creo que es información bastante importante y pues muchísimas gracias por tu participación y por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y la confianza. Buen día. Muchas gracias, Félix. Ahora bien, antes de dar la bienvenida a nuestros siguientes panelistas, quiero comentarles cómo va a ser rápidamente la dinámica de preguntas y respuestas para los 4 paneles que vamos a tener durante esta mañana. Les vamos a pedir que todas las preguntas que tengan, y por favor,